Buenas noches, querida familia. Le doy la bienvenida a cada madre, padre que se ha sumado a esta reunión. Hoy es 8 de julio del año 2026 y estamos en el marco de nuestro aniversario de la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica y tenemos esta reunión de la comunidad de familias neurotípicas. Ya tenemos un tiempito aprendiendo con estas familias diversas cosas que Charlotte Mason nos enseña, que la escritura misma nos enseña, y teníamos pendiente esta reunión, este tema que nos convoca hoy, que es tan importante. De hecho, es uno de mis temas favoritos que aborda la filosofía de Charlotte Mason y es la autoridad. Creo que es donde necesitamos mucha ayuda del Señor, mucha dirección del Espíritu Santo, mucha preparación, mucha dependencia del Señor, porque creo que nadie quiere ser ni un padre permisivo, ni un padre pasivo, pero tampoco queremos ser padres autoritarios, incluso violentos. Y muchas veces estamos ahí, de un lado a otro, entre la permisividad, entre el autoritarismo, entre la pasividad, la violencia, sobre todo en nuestros países, ya que hay mamás en la comunidad de México, Perú, Argentina, y son países que tristemente se caracterizan estadísticamente por violencia infantil. Es algo que está muy en nuestra cultura, ¿ya? Se hacen hoy día videos en redes sociales, los memes, como riéndose de esta situación. Y no es algo de lo que en realidad debamos reírnos, que nos cause gracia, ni menos algo de lo que sentirnos orgullosos. Ya creo que tenemos mucho que aprender de lo que es la verdadera autoridad. Y ahora yo les hago una pregunta a ustedes, ¿ya? Y no está permitido buscar ni en Google ni en ChatGPT. Quiero que tienen 30 segundos para poner en el chat la primera palabra que se les venga a la mente cuando yo digo autoridad. ¿Ya? Escriban en el chat. Si yo digo autoridad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Ya? No busquen en ninguna plataforma. ¿Ya? Gobierno, dice Claudia. Muy bien. Gobierno. ¿Alguien dice algo más? ¿Algún significado? Amor, límites, dice Edith. ¿Ya? Amor. Qué importante. Dios. Maravilloso. Laura dice Dios. ¿Ya? Orden. Yusmari dice orden. Creo que todas han dicho cosas que se relacionan efectivamente con lo que es la autoridad y con lo que vamos a ir viendo en esta noche, lo que es la autoridad según el diseño divino. ¿Ya? Eso es lo importante, que nos vamos a acercar. Perdón, no puedo poner en el chat, no puedo ¿Hay escribir. alguien? ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? Marca. ¿Motorola? No sé qué es. Autoridad, estructura. Ah, perdón, ya, había pedido que lo pusieran en el chat, pero está bien, claro. Estructura, cierto orden, muy bien. Gracias por esa respuesta. Pensé que se le había encendido su micrófono, pero en esta noche, como les decía, nos vamos a acercar al diseño divino de la autoridad. Eso es lo que nosotras necesitamos, ya como madres cristianas que buscamos agradar al Señor. Ya, ciertamente la autoridad es un poder. Creo que nadie dijo poder, porque queríamos asociar la autoridad a algo relacionado con el amor, con Dios, con el orden, pero sí, ciertamente la autoridad es un poder. Pero Charlotte Mason da una definición de la autoridad que me gusta mucho, 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 y dice, la autoridad es un don, pero no solamente es un don, no es cualquier don, sino una gracia, y toda gracia es amor. ¿Ya? Había una mamá por ahí que decía, autoridad para mí es amor. Y verdaderamente la autoridad es una manifestación de la gracia divina y es prácticamente sinónimo de lo que es la divina providencia, la providencia divina. ¿Y por qué? Porque la autoridad, lo que busca realmente la autoridad es el cuidado y la protección, ¿ya? Y, por supuesto, establece un orden, ¿ya? La autoridad, por lo tanto, es una necesidad humana y universal. Em, Cuando pensaba en esto de que realmente la autoridad es un poder también, me acordaba de esta película del Rey León. ¿Alguien ha visto la película del Rey León? Cuando Simba, ¿cierto? Deja su lugar que le correspondía y es encontrado por la leona. Y sus amigos ahí de la jungla
dicen, no, si este es el mismo Simba. Y uno de ellos dice, sí, pero con poder, dice. Como que él era el verdadero autorizado para ejercer ese cargo de autoridad, el rey de la jungla, el rey de la selva. Pero más allá de un poder, ¿cierto? Que sí, verdaderamente la autoridad es un poder, la autoridad tiene como fin el cuidado y la protección. Eso a mí como que me cambió totalmente eh, mi paradigma de lo que para mí era la autoridad. Hace un tiempo atrás estuve estudiando todo lo que Tomás de Aquino decía sobre la autoridad y fue de tanta bendición para mí. De hecho, Charles Mason toma muchas enseñanzas de Tomás de Aquino y las usa para escribir sus volúmenes. Si quieren aprender sobre eso, pueden leer a Tomás de Aquino con respecto a lo que él dice acerca de la autoridad. La autoridad, dice Charles Mason, sí, la autoridad es un poder, pero no todo poder es autoridad. Ahí hay una gran diferencia. Entonces comencemos a profundizar un poquito en lo que es la autoridad, ¿ya? Que como yo les decía, se relaciona, va de la mano con la providencia divina. Primeramente, bueno, vamos a decir que si nosotros, por ejemplo, buscamos la definición de lo que es la providencia divina, dice lo siguiente: es la forma en que Dios cuida, guía y gobierna todas las cosas con amor, sabiduría y poder para alcanzar el propósito para la que Él las diseñó. Y la autoridad busca llevar a la perfección las cosas gobernadas. Ese es el propósito de la autoridad, ¿cierto? Cuida, protege, pero para llevar a la perfección las cosas gobernadas. Pensemos en nuestros hijos. Nosotras estamos ayudándoles, discipulándoles, ejerciendo esa autoridad sobre ellos. ¿Para qué? Para llevarlos a un estado de perfección, ¿ya? La Biblia habla que debemos alcanzar la perfección, la estatura de un varón perfecto. Y el propósito de la autoridad es auxiliar, ampliar y dar plenitud a algo. Ya nuestros niños están pequeños y se están desarrollando, van a llegar eh, a una plenitud. No es que, bueno, ellos nacen personas, Charles Mason lo dice, ellos son personas, con todas las capacidades que Dios les da. Pero nosotros lo estamos ayudando en su sano desarrollo, a ser personas plenas, cabales, que sean un bien para la sociedad también. ¿Ya? Y en eso nosotros le estamos ayudando por medio de nuestra autoridad. ¿Ya? Entonces la autoridad es la manifestación de la providencia divina para el mundo. ¿Ya? Por tanto, se puede decir que la autoridad lo que hace es buscar el bien. La autoridad busca el bien. Si se dan cuenta, por lo tanto, está enfocado en el que yo gobierno, en el bien de la persona, de las cosas que yo gobierno. No sé si ustedes asociaban todas estas cosas al concepto, entre comillas, de autoridad, porque no es un concepto, es mucho más, ¿ya? No sé si asociaban, como los decían algunas mamás, amor, cuidado, orden, protección, llevar a la perfección, a la plenitud lo que se gobierna, buscar el bien de lo gobernado. Ese es nuestro propósito, nuestro deber como padres, buscar el bien de nuestros hijos, porque somos nosotros los que gobernamos nuestro hogar, o los que debiéramos gobernar nuestro hogar. A veces los niños toman ese gobierno, a veces los niños toman autoridad porque nosotros no ejercemos la autoridad que debemos. Nosotros dejamos ese vacío, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el niño? Dice, aquí no hay autoridad, nadie está gobernando. Entonces, ¿qué hace el niño? Se toma la autoridad y empieza a hacer lo que él quiere, lo que él cree que es mejor, y eso no debe ser así, ¿ya? Nosotros no debemos dejar ese vacío en nuestras casas, en nuestras vidas, sino que nosotros debemos tomar la autoridad que Dios nos da y ejercerla. Ejercerla con sabiduría, porque la sabiduría busca el bien del otro, ¿ya? Entonces, de la providencia divina, ¿cierto? Se despliega una autoridad intrínseca, ¿ya? Es decir, una condición de autoridad innata que solo le pertenece a Dios, ¿ya? Si de hecho ustedes piensan, bueno, Dios es la fuente de toda autoridad. De ahí partimos. Alguien dijo, Laura me parece que decía, si a mí me dicen autoridad, lo primero que se me viene a la mente es Dios, justamente porque Dios es la fuente de toda autoridad, ¿ya? La autoridad está alojada en el autor de nuestro ser. O sea, piensen, autor, autoridad, son palabras, una familia de palabras. La autoridad está alojada
en el autor de nuestro ser. Y de esa autoridad intrínseca que le pertenece a Dios, que es inherente a su ser, se despliegan otras autoridades que son delegadas, ¿ya? A mí me ha sido una autoridad delegada por Dios para ser madre de mis hijos, ¿ya? Yo tengo autoridad sobre mis hijos no porque soy Janet Manrique, no porque soy líder de la comunidad neuroatípica, no, yo soy autoridad sobre mis hijos porque Dios me dio esa autoridad, ¿ya? Los gobernantes de las naciones, Dios pone las autoridades. Dios pone a nuestros pastores como autoridades, a nuestros amos, a nuestros jefes. Y la Escritura manda a que debemos someternos a esas autoridades. Ahí vienen todas estas autoridades delegadas. Ahí estamos nosotros, como padres, como madres. Dios, dice Charlotte Mason, es causa universal de todo ser. Él es la causa universal de todo ser. Y así como nada puede existir sin haber sido creado por Dios, de igual modo nada puede haber que no esté sometido a su gobierno divino. La autoridad, por supuesto, implica acatamiento u obediencia, no por temor, sino por reconocimiento legítimo por parte del que obedece. Una cosa es que hay autoridad, ciertamente hay una autoridad, esta autoridad intrínseca, absoluta, que solo le pertenece a Dios. Están las autoridades delegadas, pero otra cosa es que el que obedece reconozca esa autoridad. Y para el hombre, para el ser humano, esto es muy difícil. Nos cuesta someternos a la autoridad, nos cuesta ser obedientes. Tenemos que aprender a ser obedientes. Jesucristo mismo dice que aprendió obediencia por cuanto él padeció. Aprendió obediencia. Jesús mismo tuvo que ser obediente a sus padres. Él tuvo que someterse a su padre, a su madre. Ya no es algo como que nos nace al ser humano así como por naturaleza, ser obediente, ser sumiso, ser humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan, aprendan, por favor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es algo que nos nace así por naturaleza, ¿ya? Como les digo, una cosa es que hay autoridad, ciertamente las hay, pero otra cosa es el reconocimiento de esa autoridad. ¿Nuestros hijos están reconociendo nuestra autoridad? ¿Qué debemos hacer nosotros para que ellos reconozcan nuestra autoridad? Para que voluntariamente se sometan a nuestra autoridad. ¿Se están nuestros hijos resistiendo a nuestra autoridad? Ya hoy día está muy de moda el trastorno oposicionista desafiante. Un hijo que se opone a la autoridad del padre y de la madre, ¿ya? Que se resiste a la autoridad, que no quiere obedecer, no quiere. El que no obedece es porque no quiere obedecer, no es porque no pueda, es porque no quiere, porque lo gobiernan sus deseos, sus pensamientos, sus anhelos y todo eso interno que muchas veces es esa lucha interna que también tenemos. Cuando hablamos de autoridad debemos referirnos también a jerarquías, ¿cierto? Hay jerarquías, autoridades delegadas, como yo les decía. Y yo reconozco a quienes Dios puso como autoridad y me someto a esa autoridad porque esa autoridad viene de Dios, ¿ya? Nuestros niños deben saber que deben someterse a nuestra autoridad porque nuestra autoridad proviene de la autoridad divina. Nosotros debemos someternos a nuestros amos, a nuestros jefes, porque Dios los ha puesto como nuestra autoridad. Los niños tienen a sus padres, a sus abuelos, a sus profesores de la iglesia, sus pastores. Deben reconocer ellos que esa autoridad viene de Dios y que al someterse a esa autoridad, el niño también se está sometiendo a Dios. Y que si el niño resiste y desobedece esa autoridad, está desobedeciendo también a Dios. Y lo mismo para nosotros. Mi sumisión a las autoridades que Dios puso fluye de mi sumisión a Él primeramente. El tema es si nosotras somos obedientes a Dios, si somos sumisas, si somos, si nosotros realmente, porque no se trata de aceptar o no aceptar la voluntad de Dios tampoco. Nosotras debemos ser hijas obedientes y los niños ven eso en nosotros. Los niños ven cuando nosotros también no somos personas obedientes, que no vivimos bajo autoridad. Y eso afecta también el concepto, entre comillas, nuevamente, que ellos van adquiriendo de lo que es la autoridad, porque nosotros lo estamos modelando para ellos. Yo le puedo decir a mi hijo muchas cosas,
La autoridad es esto, le doy definiciones, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice Charles Mason, mira lo que dice Tomás de Aquino. A ver, mamá, pero tú no eres obediente. Yo he visto que tú no eres una mujer obediente. Tú no eres sumisa con el Señor. Tú no eres sumisa con el papá. Y tenemos esa lucha muchas veces también como mujeres. No respetamos tampoco la autoridad nosotras mismas. ¿Ya? Aquí en Chile, a los carabineros, a la policía se le dice carabineros. Muchas veces somos irrespetuosas con la autoridad civil, con los carabineros, eh, con nuestros alcaldes, con nuestros presidentes. Quizás en otros países no tenemos presidentes muy sabios. ¿Ya? Nuestro presidente anterior al que está ahora no fue muy buen presidente. Y muchas veces a uno le falta el respeto al presidente. Acá en Chile le tenían un apodo al presidente. Y a veces uno cae en esas cosas. Y de esa manera uno está modelando para el hijo el respeto a la autoridad. La autoridad, eh, bueno, esto tiene mucho que ver con tener un corazón humilde. Porque Charles Mason dice, tener un corazón humilde y sumiso es una elección. Es una elección y hemos hablado de esto en otras oportunidades, de lo que Charles Mason dice sobre las elecciones, sobre la voluntad. Tuvimos nuestra reunión acerca de la voluntad y tener un corazón humilde y sumiso es una elección. Entonces, si nosotros como madres, como padres, tenemos un corazón humilde, sumiso, si vivimos permanentemente bajo autoridad, esto hará que también los hijos reconozcan nuestra propia autoridad. O sea, le estamos ayudando a ellos con eso, a que ellos vean en nosotros el modelo de sumisión, de humildad, de obediencia. ¿Por qué debemos someternos a la autoridad? Bueno, ya vimos, ¿cierto? Es por nuestro bien, porque la autoridad vela por nuestro bien, vela por mi protección, vela por mi desarrollo. Sí, es cierto, pero primeramente hay otro motivo principal por el cual nosotros debemos someternos a la autoridad. Sí, la autoridad trae paz, trae orden, trae bienestar, trae felicidad. Pero la Biblia, las escrituras dicen que por sobre todo eso, nosotros debemos someternos a la autoridad por causa del Señor. Eso lo dice Primera de Pedro 2:13. Sométanse a toda autoridad por causa del Señor. ¿Por qué me someto a la autoridad? Porque yo temo a Dios. ¿Por qué me someto a la autoridad? Porque yo amo a Dios. Porque yo honro a Dios y porque yo confío en Dios. ¿No es más fácil acaso someterse a la autoridad de alguien que yo conozco, de alguien que yo amo, de alguien en que yo confío? Una vez alguien decía, tu hijo no se están resistiendo a tu autoridad, se están resistiendo a tu falta de amor, a cómo tú ejerces la autoridad, a cuál es el propósito de tu autoridad. Nuestra autoridad como padres está buscando el bien de nuestros hijos, su pleno desarrollo, su sano desarrollo, su integridad. Por eso que muchas veces los hijos se resisten a nuestra autoridad, ¿ya? Entonces yo me someto a la autoridad por causa del Señor. Jesús mismo vivió bajo autoridad, todo su ministerio, toda su vida estuvo siempre sometido a la voluntad de su Padre. ¿Él qué hacía? Lo que su Padre le decía. Nada hacía, ni nada decía que su Padre no le dijera que hiciera o que dijera. De hecho, por ahí en la Escritura dice, Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús tenía verdaderamente autoridad. ¿Por qué? Porque obviamente él buscaba el bien de su pueblo, el bien de sus hijos, el bien de los pecadores, de los enfermos, de los oprimidos, de los cautivos. Él tenía autoridad y enseñaba como quien tiene autoridad. De hecho, también por ahí decían, nadie hablaba como él, nadie hablaba como él, nadie era como él, nadie actuaba como él. Verdaderamente era un hijo que vivía en autoridad. Hasta el último día, hasta el fin de su ministerio, decía, Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú prefieras, Padre, me someto a tu voluntad, aun si tengo que llegar a la misma muerte. Jesús fue siempre obediente, siempre honró a su Padre. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, por sobre todas las cosas dijimos que nos sometemos. ¿Hay alguien? Sí, ahí.
Bienvenida, Sandra. Nos sometemos entonces a la autoridad por causa de Dios. Punto número uno. Más allá de los beneficios que nos traiga el someternos a la autoridad. Y también por causa de la conciencia. Y esto también lo dice la Escritura. Ya lo dice en Romanos capítulo 13. Someterse a las autoridades por causa de la conciencia. ¿Ya? Se lo voy a leer para que no digan que yo estoy inventando. ¿Ya? Romanos capítulo 13 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Ya? La escritura dice entonces, nos sometemos por causa del Señor, pero también por causa de nuestra propia conciencia. Y de hecho, el mismo también en el capítulo 13 dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Súper, es como muy sencillo. ¿No quieres temer a la autoridad? Bueno, y tendrás alabanza de ella. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ya, yo les contaba en una oportunidad que mi marido había llevado a mis hijos a trabajar con él. Mi marido va a trabajar a las casas de otras personas. Y fueron a una casa donde una abuelita, ella tan amorosa, les ofreció Coca-Cola a mis hijos. Entonces mis hijos decían, no, no abuelita, porque nosotros no tomamos Coca-Cola. Y la abuelita insistía, pero tomen Coca-Cola. Y después fue tanto que lo hacía escondida de mi marido para que mi marido no la viera, no la escuchara. Y le decía así calladita, tomen Coca-Cola. Y mis hijos, no, no, abuelita, porque mi mamá no nos deja tomar Coca-Cola. Y no, no le recibieron la Coca-Cola. Entonces la abuelita después, cuando mi marido terminó el trabajo, le dijo, oiga, sus hijos son tan obedientes. No hubo caso que me aceptaran un vaso de Coca-Cola. Entonces después yo hablé con ellos. Claro, yo me puse feliz porque no tomaron Coca-Cola. Pero yo le dije, pero hijos, yo no quiero que ustedes dejen de tomar Coca-Cola porque yo no los dejo. Yo quiero que ustedes digan, no, yo no voy a tomar Coca-Cola porque eso me hace mal. Que ustedes mismos tengan la conciencia de que no es algo bueno para ustedes. Ya no es que tampoco nunca han tomado Coca-Cola, si igual hemos tomado Coca-Cola alguna vez, pero no es un hábito, no es que yo compre Coca-Cola para tener aquí en la casa. Entonces, la idea es que nuestros hijos, a causa de su propia conciencia, y Charles Mason habla muchísimo de la conciencia instruida, porque una conciencia no instruida está gobernada por las tinieblas, por la oscuridad, por la ignorancia, ¿ya? Pero la idea es que ellos vayan desarrollando su conciencia. Y ahí estamos nosotros para ayudarles a eso también, ¿ya? Entonces, también obedecemos al Señor por causa de la conciencia. Hemos visto hasta ahora entonces que la autoridad cuida, protege, establece orden. De hecho, Charles Mason dice, el orden es la primera ley del cielo. ¿Sí o no? Vemos la escritura. ¿Qué es lo primero? La primera ley establecida, la ley del orden. Dios trae orden y por medio del orden hay paz, hay reproducción incluso, ¿cierto? Y el orden es el resultado de la autoridad, ¿ya? Si no hay autoridad, hay caos. Ni siquiera hay anarquía. Ya Charles Mason dice, no, si eso de la anarquía no es así, porque siempre va a haber autoridad. Siempre nosotros le vamos a dar a alguien o a alguien autoridad sobre nuestras vidas, incluso si somos nosotros mismos. Nunca hay anarquía en realidad en el corazón del hombre. El hombre siempre va a estar sometido a algo, a alguien. El punto, y tristemente, es que cuando el hombre no se somete a Dios, le entrega el gobierno de su vida a algún otro, a alguna otra cosa o al autogobierno. Y nosotros nos fuimos creados para vivir así. Fuimos creados para someternos a la autoridad divina. Si analizamos entonces estas cosas, nos damos cuenta de que la autoridad se enfoca en los gobernados, como yo le decía. Más que centrarme en mí. Y esto es un cambio de paradigma en la mente, porque si nosotros decimos autoridad, gobiernos, reyes, dictadores, a lo largo de la historia han habido muchos. Y pocos han gobernado con sabiduría. Muchos, realmente pocos, no muchos, pocos han buscado el bien del pueblo, el bien de los gobernados. Generalmente han sido gobernadores
perversos, malos, egocéntricos, narcisistas incluso. Tenemos millones de ejemplos para citar a lo largo de la historia, en la misma historia de Israel, y así es la historia universal. Muchos gobernantes, reyes, incluso dictadores. Aquí en Chile tenemos un ejemplo de un dictador, ¿cierto? Ustedes, si conocen algo de la historia de Chile, habrán escuchado por ahí quizás algo sobre Augusto Pinochet, sobre Maduro, ¿cierto? Han habido gobernantes que han destrozado las naciones, han destrozado, destruido el pueblo. Entonces, por eso es un cambio de paradigma, a lo mejor un poco inconcebible pensar que el que gobierna busca el bien de los gobernados. El gobernante es un servidor de Dios. La escritura lo dice. El gobernante es un servidor de Dios. Y yo como madre, como padre, debo ser un siervo fiel. Ya un siervo fiel no es el que se anota en todas las actividades de la iglesia, el que hace muchas cosas, el que tiene su agenda llena de cosas. Es el que hace la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotras como que ejercemos gobierno sobre nuestros hogares, seamos fieles servidoras de Dios. Una persona entonces que ejerce autoridad es porque es un fiel servidor de Dios. ¿Ya? Yo estaba leyendo este libro. Hace poquito justo encontré este libro de Carlos González. No sé si conocen a Carlos González. Ahí está su foto. Él es un médico español y tiene libros de crianza, muchas enseñanzas sobre la crianza. Yo he escuchado varios de sus videos y son muy buenos. Me han gustado bastante algunas cosas que él ha dicho. Y justo él en este libro, que se llama Creciendo Juntos, de la infancia a la adolescencia, con cariño y respeto. Ya, hoy día esto del cariño y el respeto y y la crianza respetuosa, todo eso, usted sabe que eso está, pero full tendencia, full moda. Entonces yo me puse a leer en el capítulo 3 porque él habla la autoridad de los padres. Y él dice aquí, los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Es una autoridad natural, inevitable e irrenunciable. Y dije, hasta aquí, perfecto, totalmente de acuerdo con lo que él dice. Pero luego dice, tenemos autoridad porque somos más grandes y más fuertes, más viejos y más sabios. Tenemos más experiencia y conocimientos. Y además dice, tenemos autoridad porque nuestros hijos nos quieren con locura y están deseando obedecer. No sé si están de acuerdo ustedes con eso que dice él. Es cierto, sí, somos más viejitos, tenemos algunas canitas, a lo mejor algunos, tenemos más experiencia quizás en algunas cosas, se espera que por lo menos tengamos más sabiduría. Y es cierto, nuestros hijos nos aman, pero eso a mí no me da la autoridad. A mí la autoridad me la da Dios, me da Dios la autoridad delegada como madre, como padre sobre mis hijos. No es porque yo sea ni más vieja, ni más sabia, ni porque mis hijos me amen, no es por eso. ¿Ya? Nuestra autoridad viene de la autoridad divina. Él nos autoriza. Él a quien envía, a quien comisiona para algo, lo autoriza. ¿Ya? Dios nos da cobertura, nos respalda. ¿Por qué Él nos comisionó? Para educar a nuestros hijos. Yo tengo autoridad sobre mis hijos entonces porque Dios me da esa autoridad. Perdón, justo mi hijo me estaba hablando. Veamos entonces ahora, porque ya hemos visto lo que es la autoridad, ¿ya? Quizás, no sé si alguien aprendió algo nuevo sobre lo que era autoridad, hizo algunas relaciones, eh, eliminó quizás algún pensamiento incorrecto, pero también es necesario que veamos lo que no es autoridad, ¿ya? ¿Y qué no es autoridad? Autoridad no es control. Ya, y ojo aquí con las personas que somos neurodivergentes, porque las personas neurodivergentes, especialmente las autistas, las personas con altas capacidades, como que necesitan tener todo bajo control, porque eso les calma la ansiedad. Necesito que todo tenerlo bajo mi control. Y el control no es autoridad, ni tampoco la manipulación. Hermana, aquí es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele cuando estamos manipulando, porque a veces caemos en la manipulación hacia nuestros hijos, hacia nuestro marido, hacia otras personas, para conseguir que hagan lo que yo quiero. Y a veces se hablan, oh, esto es niño manipulador. Sí, pero nosotros también caemos en la manipulación. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ya las personas no son tontas, las personas se dan cuenta.
cuando nosotros las estamos manipulando. ¿Ya? Tampoco se trata ni de gritos ni de amenazas. ¿Ya? Ojo con el control y la manipulación, porque esto, el control, la manipulación, la seducción, eso proviene del espíritu de Jezabel. Y yo no quiero ser como Jezabel, yo quiero ser como Jesús. Por lo tanto, no puedo querer controlar, ni manipular, ni amenazar. ¿Ya? Cuando yo caigo en la amenaza y en el grito, aquí en Chile decimos se fue a las pailas la autoridad. O sea, perdiste toda autoridad al momento que gritaste y amenazaste. Y eso es algo lo que caemos. Yo no sé, ¿usted alguna vez le ha gritado a su hijo, le ha amenazado? Yo sí lo he hecho. Y me da tristeza porque justamente estaba estudiando el libro de Hebreos con mis hermanas de la iglesia y yo veía que el autor de Hebreos da muchas advertencias a los hebreos. Y yo le decía, Señor, ¿cuál es la diferencia entre amenazar y advertir? Porque me veo continuamente cayendo en las amenazas. Es como innato a veces en nosotras. Te va a pasar esto si me desobedeces. Y estamos amenazando a nuestros hijos. Y decía, Señor, el autor habla de advertencias, pero tú no amenazas. Y me daba cuenta que en realidad detrás de la amenaza hay un espíritu de destrucción. En cambio, detrás de una advertencia hay un espíritu de cuidado, de amor. Por ejemplo, miren, acá tengo algunas imágenes, ¿ya? Típica señal de advertencia. Aquí tenemos una señal de advertencia. Acá tenemos otra señal de advertencia. Si yo veo esta advertencia, ¿qué me está diciendo? Cuidado, mire, de hecho dice ahí, cuidado. No me está amenazando, me está cuidando. La advertencia me cuida. ¿De qué? De que yo no me caiga. Y a veces yo estoy viendo esta advertencia y voy y piso igual. No sé si estoy por un supermercado, por un lugar donde está en un hospital y está este cartel de advertencia, de cuidado, y paso igual y me caigo. Pero esto me está cuidando. Esto está preocupado que a mí no me pase algo malo, a diferencia de la amenaza que busca la destrucción. ¿Ya? Aquí, un cartel de radiación. ¿Ya? Yo les decía a las hermanas de la iglesia, yo veo esto y es como que me da la impresión de que voy a estar fulminada, que me voy a quemar si paso por ahí. No sé, como me da pánico cuando está esto de la radiación. Y esto también dice, ahí, peligro, cuidado, cuidado porque aquí está en peligro tu vida. ¿Ya? Acá esto, yo creo que de niños, que una de las primeras advertencias que nos enseñan nuestros padres es esta imagen, este símbolo de veneno. ¿Qué busca este símbolo? Que yo no me envenene. Esto busca proteger mi vida. Y ahí está la diferencia entre una amenaza y una advertencia. A veces le decimos a los hijos, no te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Y es mentira porque lo estamos amenazando igual. Y yo le decía, Señor, ayúdame porque no quiero amenazar a mis hijos. Y me cuesta no hacerlo. ¿Ya? La autoridad tampoco es autocracia ni autoritarismo. No se trata de eso. Charles Mason dice, la autoridad no se inquieta. ¿Cuántas veces somos madres inquietas ahí? La inquietud nos lleva a actuar de mala manera, pero la autoridad no se inquieta, porque la autoridad, el que tiene autoridad tiene una identidad firme primero. ¿Sabe quién es? Yo soy la mamá. No tengo por qué inquietarme. Sé la autoridad que tengo, que Dios me dio. Sé quién soy, sé lo que debo hacer y sé lo que debe hacer mi hijo. Pero nos inquietamos, nos ofendemos. Charles Mason dice, la autoridad no se inquieta, esta es la acción de la autocracia. La autocracia es impaciente y resentida, está al acecho de las transgresiones. ¿No nos pasa eso a veces que andamos al acecho? A ver, desobedeciste. Ah, mira, mira lo que hiciste aquí. Te dije que eso no se decía. Andamos así, pero con una lupa buscando donde hubo un error. A veces nuestros hijos ni siquiera nos están desobedeciendo, a veces nuestros hijos se olvidaron. Es cierto, cultivamos en ellos el hábito de la atención, ¿cierto? Algo que trabajamos mucho como educadoras de Charles Mason. Pero a veces el niño se le olvidó porque es niño. Y a mí me cuesta a veces entender eso. Quiero que mi niño sea perfecto, que no se equivoque. Ando al acecho de las transgresiones. La autocracia es rápida para ofenderse. ¿Usted a veces se ha sentido ofendida cuando su hijo no obedece a su autoridad, no se somete a usted, no le hace caso? Se lo toma tan personal a veces.
La autocracia siempre ha tenido un código penal drástico. Y ahí eso también, ojo con los neurodivergentes, porque los neurodivergentes tenemos un sentido de justicia muy grande. Ya vemos algo que no es justo, que algo que no está bien y al tiro reaccionamos y queremos actuar y queremos ser los justicieros. La autocracia siempre ha tenido un código penal drástico y también tiene muchos mandamientos. Deberás y no harás. Somos súper buenos para ejercer la ley, para querer que todos nos obedezcan. La asociación, dice Charlotte Mason, de dureza, castigo, fuerza, tratos arbitrarios con la idea de autoridad es un ejemplo de la confusión de pensamiento a la que se le pueden atribuir la mayoría de nuestros errores de conducta. Aquí un paréntesis. La única autoridad que jamás se equivoca es Dios. A veces pensamos que como nosotros somos la autoridad, también tenemos que ser perfectas, no nos podemos equivocar, pero nosotras, toda autoridad delegada se equivoca, comete errores, pero los reconoce, los confiesa. Y eso es muy importante para que nuestros hijos también reconozcan nuestra autoridad. Nuestros hijos no esperan que nosotros seamos perfectos, que no nos equivoquemos. Ellos van a ver que nos equivocamos, muchas veces, pero también nos van a ver siendo humildes, confesando, pidiéndoles perdón. Eso también va a hacer que ellos nos respeten, como les digo. ¿Ya? Algo indispensable en este tema de la autoridad es la conciencia, porque la idea es que nosotros ahora impartamos en nuestro hogar la idea de la autoridad divina, si todo se desprende de ahí, de cómo nosotros nos relacionemos con la autoridad divina, cómo nosotros impartimos en el hogar la conciencia de la autoridad divina. ¿Ya? Entonces Charles Mason dice, ¿cómo se puede impartir en el hogar el sentido de la autoridad divina? Entonces, lo primero obviamente es nuestro ejemplo, de que somos personas que vivimos constantemente bajo autoridad. Y a lo mejor, pucha, nosotros no vemos a Dios, nuestros hijos no ven a Dios, pero ven cómo yo me comporto, ven lo que yo hago, ven cómo yo actúo con mi marido, ven cómo yo actúo con mi propia mamá, con mi propio papá. Ellos ven cómo yo me comporto con mis pastores, con mis jefes, con mis profesores. Entonces, padres que se sujetan a la autoridad de Dios, ¿ya? Porque nuestros hijos no están observando. Otra cosa que dice Charles Mason que debemos hacer para impartir en el hogar el sentido de la autoridad divina es el hábito del pensamiento de Dios. ¿Ya? Charles Mason nos enseña muchísimo sobre los hábitos y hemos hablado mucho sobre los hábitos, pero creo que no hablamos de este hábito fundamental, prioritario, que es el hábito del pensamiento de Dios. Hay un libro, yo no sé si alguien lo ha leído, que se llama La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenzo. Te los recomiendo que lo lean, porque esto es lo que nosotros debemos vivir, conscientes, 100%, las 24 horas del día, de la presencia de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, esa conciencia de que Él está presente en cada momento de la vida, de nuestra existencia. Ya, este era un hermano que vivía ahí como en un monasterio, me parece, y él quería orar siempre, pero decía, pero Señor, yo tengo que estar aquí en la cocina, porque él tenía que pelar papas, estar ahí en la cocina como un monje. Entonces él comenzó a practicar, estuvo 40 años practicando el hábito de la presencia de Dios, el hábito del pensamiento de Dios, como dice Charles Mills. Y él oraba en todo momento. La escritura dice, orando en todo tiempo. Ya, yo no tengo la conciencia de Dios solamente el domingo que voy a la iglesia o cuando hago el devocional en la mañana. Yo tengo constantemente, continuamente el hábito del pensamiento divino, todo el día. De hecho, Charles Mason dice, como otro consejo, el hábito de la alabanza. Qué importante. A veces nosotras como educadoras en el hogar le enseñamos arte a los niños, música, y les ponemos músicas maravillosas, orquestas, música clásica, y nos deleitamos, hasta lloramos. Yo hasta lloro a veces con algunas canciones, con algunas sinfonías, pero ¿qué espacio le damos en el hogar a la alabanza de Dios? No sé si ustedes sienten que todo se transforma cuando instauramos un ambiente de alabanza en el hogar. No sé si lo han vivido. No sé si para ustedes es una práctica.
el hábito de la alabanza. Y no solamente tengo que cantar para alabar a Dios, que no sé, a veces no se ha servido un plato de comida y uno alaba a Dios como que le nace, ay, Señor, te alabo, gracias por tu misericordia. O ve a los hijos sanitos, coloraditos, ay, Señor, gracias porque mis hijos están sanos. Y uno lo alaba porque la alabanza nace de un corazón que ama a Dios, que lo conoce, que lo reconoce en todos sus caminos. Eso también nos ayuda a impartir la autoridad divina en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hagamos el hábito de la alabanza. Yo creo que cuando más trabajé en eso intencionalmente fue en la pandemia, porque no podía ir a la iglesia. No nos podíamos reunir y yo todos los días le dije a mis hijos, fue algo que el Señor puso en mi corazón, porque a mí no se me hubiera ocurrido, a pesar de que a mí me gusta mucho la música y todos aquí en la casa tocamos en la iglesia un instrumento, pero Dios puso en mi corazón durante la pandemia a todas las noches tener momentos de alabanza con mis hijos y vimos milagros del Señor. Dice que Dios habita en la alabanza. Qué maravilloso es eso. El Señor habita en el cielo, en el cielo tiene su trono, pero también habita en un corazón humilde, contrito, donde hay alabanza. Ahí está Él, su presencia, Él gobierna, hace cosas maravillosas, manifiesta su gloria. Yo puedo dar testimonio, Dios hizo milagros en mi vida durante la pandemia, en esos momentos intencionales de alabanza. De hecho, un día yo me contagié de COVID, estaba pero mal, mal. Y en el momento de la alabanza, Dios se glorifica y en el minuto fui sana, en el minuto se me fue todo. Yo terminé de alabar, de llorar, porque yo soy muy llorona. Y de repente ya, como que me calmé, me sequé las lágrimas y me di cuenta que estaba sana, que no tenía nada, ni un grado de fiebre, ni nada, ni un dolor. Cultivemos el hábito de la alabanza, el hábito del pensamiento de Dios en nuestros hogares. Eso les ayuda a nuestros hijos, lo estamos bendiciendo con eso. Que Dios habite en nuestras vidas, que seamos conscientes plenamente de eso. La lectura de la palabra, yo te lo he dicho mil veces esto a ustedes. La lectura, la instrucción bíblica diariamente no puede faltar. ¿De qué manera más yo voy a ser consciente a mis hijos de Dios, de su autoridad, de su amor, de su cuidado, si no es al leer la escritura? Jesucristo dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Por lo tanto, entonces, todas estas cosas nos dan un sentido de que la autoridad divina, no, todas estas cosas nos dan, ¿cierto?, un sentido de la autoridad divina en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ahora, ¿cuáles son las características de un líder, de un gobernante, de alguien que tiene autoridad, como nosotros, como los padres? Primero, dijimos que era un fiel servidor de Dios. Esa es la primera característica, ¿cierto? De alguien que tiene autoridad. Es un fiel servidor de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios. Es humilde como Jesús. Como yo les decía, Jesús dijo, aprendan, por favor, aprendan de mí. Apréndanme a mí. Eso es lo que realmente estaba diciendo. Apréndanme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Otra característica entonces de un líder, que ya también lo hemos dicho, es que vive bajo autoridad. No es que de repente se somete, no es que de repente se acuerda que tiene que obedecer. No, es alguien que vive de manera constante y permanente bajo autoridad. Esta es una característica fundamental. Una característica de alguien que tiene autoridad es alguien que ama, porque nadie puede gobernar verdaderamente aquello que no ama. Esa es como lo primero. Lo más importante, yo no puedo ni cambiar, ni transformar, ni gobernar nada que yo verdaderamente no ame. Y yo sé que nosotros amamos a nuestros hijos, por algo estamos aquí en esta noche. Yo creo que todos aquí, ¿por qué estamos en esta reunión hoy día? Porque amamos a Dios, porque queremos honrarlo, porque queremos obedecerle y porque amamos a nuestros hijos. Y porque nos cuesta, por eso buscamos ayuda, buscamos consejos de otras mamás, buscamos compañía, hacemos comunidad. Qué lindo es esto que el Señor nos da, hacer comunidad, aconsejarnos unas a otras. Las mujeres somos muy de eso, de buscar ayuda, de conversar con una amiga, mira, me pasó esto, hoy día me pasó esto con mi hijo, le grité, mira, mi hijo está pasando por un periodo difícil, nos apoyamos, nos pedimos ayuda, pedimos auxilio. Y qué lindo es que Dios nos dé esta comunidad de mujeres que estamos tan lejanas unas de otras.
La característica también de una persona que tiene autoridad es alguien que elogia, alguien que reconoce, alguien que afirma, alguien que busca que el hijo se desarrolle. Hijo, tú puedes hacer eso, mira, yo estoy aquí. Si te caes, yo te voy a recoger, te voy a ayudar a pararte. Pero yo sé que tú lo puedes hacer. Confía en él como Jesús confió en sus discípulos. Jesús le delegó autoridad a sus discípulos. Vayan, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿De dónde se derivaba la autoridad que Dios les dio? De Él, de su autoridad. Y Él formó a sus discípulos, les enseñó, los instruyó, los capacitó y los envió. Eso también hace un líder. Eso también hace una persona que tiene autoridad. No busca hacer todo él solo. A veces nosotras como mamás somos así. Nosotras hacemos todo en la casa, nadie hace más. Nadie lava la loza porque nadie lo lava como yo. No, tú laváis mal los platos, así que no, lo hago yo. No, no, no barras porque tú barres tan mal. No, al esposo que ni se le ocurra hacer la cama, porque si no hace la cama como yo quiero, queremos hacerlas todas. No delegamos, no confiamos, no reconocemos que los demás también tienen capacidades. No confiamos en que nuestros hijos pueden hacer algo. Y alguien que tiene autoridad también es alguien que es firme y consecuente. Y esto es algo que también nos cuesta mucho. Yo a veces, no sé, mi hijo cuando se ha portado muy mal, yo le digo, ya, esta semana no vas a ver nada de televisión, nada, nada, toda la semana. Y ya es juego, viernes, a mí ya me está dando pena. Ay, pero... Y caigo. Y me dice, mamita, ¿puedo ver un video así cortito? Y a mí como que me da una pena, una tristeza, entonces digo, ya, ya, bueno, ya, si hoy día te portaste bien. Pero yo había dicho que él toda la semana no iba a ver tele, porque se portó mal, porque me faltó el respeto, porque peleó con su hermano, y yo no soy consecuente. La palabra dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y nuestros hijos muchas veces no respetan nuestra autoridad porque no somos firmes, porque no somos consecuentes con lo que decimos. Y ellos se dan cuenta. ¿Ya? Nuevamente, nuestros hijos no son ingenuos, no son tontos, ellos se dan cuenta. Saben que nos pueden torcer la mano. Saben que lo que yo digo no lo cumplo. Ah, si mi mamá dice, pero después igual me deja hacer lo que yo quiero. Igual me deja jugar un videojuego, igual me deja ver tele. Nos conocen. Entonces, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Eso va a ser una gran ayuda para que ellos respeten nuestra autoridad. Bueno, hemos hablado tanto en esta noche ya, ha pasado una hora aproximadamente de que empezamos esta reunión. Acá en Chile son las 10 de la noche. Así que yo solamente quiero cerrar con esta reunión de esta noche con algo que meditaba en el día de ayer. Ayer me tocaba compartir la palabra en mi iglesia y Dios me llevaba a hablar de la libertad. La Biblia habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y muchas veces nosotros, como padres, como madres, le hemos dado autoridad a cosas en nuestra vida que no deben tener autoridad sobre nosotros. No son gobernantes autorizados por Dios sobre nuestra vida. Muchas veces le damos a estados emocionales autoridad sobre nosotros. Dios nos ha rescatado, dice, del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, un reino de luz. ¿Cuántas cosas estamos dejando que gobiernen nuestra vida? ¿Cuántos pensamientos están gobernando nuestra vida? Nosotros tenemos que modelar a nuestros hijos una autoridad bíblica, que nosotros nos sometemos a Dios, no somos esclavos de otras cosas, somos esclavos de Cristo, somos hijos de Dios. Y eso también es importante. Realmente, ¿a qué autoridad yo me estoy sometiendo? ¿A quién yo le estoy dando poder sobre mi vida? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Rey? Es Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor. La palabra dice, ay, no me digan Señor, Señor, si ni siquiera hacen lo que yo les digo. Nosotras hablamos mucho. La palabra dice, de labios me honran. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No me temen, no me obedecen, no me escuchan. A veces nuestros hijos ni siquiera nos escuchan porque nosotras no sabemos escuchar, no sabemos atender a la voz de Dios, no sabemos discernir la voz de Dios, menos vamos a saber obedecer la voz de Dios. Estamos obedeciendo a cualquier cosa, cualquier deseo, cualquier pensamiento, cualquier cosa. Hasta nuestros teléfonos nos gobiernan muchas veces. Tantas cosas que gobiernan nuestras vidas, ideologías, ideas engañosas del enemigo, que nosotras podamos ser libres también. Libres para Dios. Eso yo les comentaba ayer a mis hermanos. Nosotros no somos libres para hacer lo que queramos. No somos libres para hacer lo que queramos. No hay nadie más esclavo que el que cree que puede hacer lo que quiera. Nosotros somos libres con un propósito.
Somos libres para Dios, para amar a Dios con todo el corazón, sin que no haya ninguna atadura en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Totalmente libres para Él, para rendir nuestra vida a Él, para ser siervos de Cristo. Y de ahí nuestros hijos van a también a comenzar a reconocer nuestra autoridad. No van a tener complicación de someterse a nuestra autoridad. Pero esto yo creo que es un proceso que nos lleva muchas veces toda la vida, porque somos pecadores, porque somos inclinados al mal, porque nos equivocamos, porque fallamos, porque somos orgullosos, porque no le pedimos perdón a los hijos, porque no reconocemos nuestros propios pecados, nuestros propios errores. Pero cuando nosotros desarrollemos un corazón humilde, un corazón contrito, humillado, cuando seamos mansos y humildes como nuestro Señor, todo va a ser más fácil en nuestros hogares. ¿Ya? Como les decía, este tema de la autoridad, bueno, da para mucho, hay mucho que hablar, mucho que decir. Yo he escogido esto solamente, esto de lo que dice nuestra amada y querida Charlotte Mason, esto de lo que nos dicen las Escrituras, este ejemplo del mismo Jesús para compartir con ustedes en esta noche, que esto sea de bendición para nosotros. Ya, yo creo lo que dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Y creo que si hay algún versículo que ustedes escucharon en esta noche, si algo quedó en sus corazones, va a dar fruto en nuestra vida. Pero sí tenemos que vivir. Nosotras, como decíamos, es una decisión tener un corazón sumiso, humilde, obediente, y que podamos modelar eso en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, a nuestros hijos. Que Dios nos ayude. Yo creo que lo que podemos hacer ahora, vamos a orar para pedirle ayuda al Señor. Yo, hermana, yo no puedo hacer esto yo sola. Yo no estoy hablando aquí de la autoridad porque yo soy la mamá más perfecta y yo hago todo perfecto en mi casa. No, estoy aprendiendo. No soy la misma que era hace 10 años, no soy la misma que era hace 5 años, pero tampoco soy lo que debo ser aún. Hay un himno del himnario que dice, Señor, yo te amo, aún no te amo bastante bien. Aún no te amo bastante bien, Señor, pero te amo. Y quiero amarte mejor, quiero amarte más como tú me amas a mí. Y quiero amar a mis hijos también como tú los amas. No sé si alguien tiene el deseo en su corazón de mirar a sus hijos como Dios los ve, de amar a sus hijos como Dios los ama, de cuidarlos a ellos como Él nos cuida. Creo que ese es el anhelo de todas nosotras y por eso estamos aquí. No sé si hay alguien que quiera quizás hacer una pregunta o acotar. Esto es una comunidad. El Señor por misericordia a lo mejor me puso a liderar por un tiempo, porque tampoco voy a estar a lo mejor aquí para siempre. Vendrán otras que lideren, otras también, que enseñen. Pero sé que cada una también de ustedes tiene quizás alguna experiencia, algo que compartir, un consejo, una palabra. Yo doy ahí unos minutitos por si alguien quiere. O agradecer. Siempre yo dejo abierta esta oportunidad al final de las reuniones, porque no soy yo, somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una comunidad. Y también me gusta a ustedes verlas. Ya, estas son las únicas experiencias, el único tiempo que tenemos en el año para vernos, para, para, para conocernos más, para conocer de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, de lo que Dios nos ha venido hablando. Así que ahí yo doy un minutito antes de orar y cerrar la reunión, si hay alguien que quiera expresar algunas palabras. Bueno, yo un versículo bíblico en el que estaba yo reflexionando hoy, que está en Apocalipsis, se habla de la iglesia de Filadelfia, que yo entiendo que Filadelfia significa fiel, y es una palabra que el Señor me dio a mí estos días, y esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el versículo siguiente, no me acuerdo muy bien, porque lo estoy leyendo de mis apuntes, pero dice al final, y reconozcan que yo te he amado. Y habla de, pues, una situación que yo pasé, ¿no? En el servicio en la iglesia, con la relación, una situación me acusaron de algo que no, yo no hice, pero inmediatamente vi cómo el Señor me guardó de, de, de que se manchara mi vestidura como sacerdote, como mi sierva del Señor. Entonces, y el Señor me dio esta palabra después y siento que fue por
ser fiel en su obra y en su servicio. Y algo muy especial es que dice el Señor que es para que reconozcan que Él nos ha amado o yo te he amado. Y es una de las cosas que el Señor ha hecho en mí, sanar mi identidad, sanar mi corazón, hacerme sentir que Él me ama a mí, para que yo pueda ministrar, tanto en mi iglesia y en mi casa, primeramente con mis hijos. Yo me di cuenta que yo necesitaba sanidad. Y una de las cosas que el Señor empezó a hacer en mí cuando empecé a educar a mis hijos en casa es traer sanidad a mí de mi niñez, de las cosas que yo viví. Y y también al servir a Dios, yo toco el instrumento, el piano. Al servir a Dios en la iglesia, Dios ha traído una sanidad en mí en cuanto a relación con mi Padre celestial. Mi padre falleció el terrenal, que era pastor, fue mi padre terrenal, fue mi pastor el que me educó en la palabra, pero hubieron situaciones que necesitaban sanidad en mí. Y ahora yo conozco al Señor como mi Padre y que soy una hija muy amada de Él. Y me lo ha hecho ver de una manera muy clara. Y al entender que yo soy muy amada, he podido seguir mi proceso de sanidad. Ha habido muchas cosas que yo no entendía, pero Él sí. Y yo necesitaba sanar para poder seguir creciendo. Y esta palabra me la dio el Señor, que Él es el que abre, la llave de David que abre oportunidades y nadie te las puede cerrar, solo que Él las abra y que Él las cierre. Y bueno, pues al educarnos a nuestros hijos en casa es una puerta abierta de parte del Señor, donde Él también está trayendo principalmente a nosotras como madres y padres sanidad a nosotros y se prueba nuestra fidelidad. Eso nos da la autoridad espiritual que decía Janet, el sentirnos amadas y estar saludables espiritualmente, emocionalmente, en nuestra alma. Pues es eso. Gracias, María Elena. Me gusta mucho escucharte. María Elena es una gran amiga que el Señor me ha dado allá, dar lejitos en México. Eh, la amo mucho y agradezco al Señor por la vida de ella. Es una bendición ella para mí. Y verdaderamente yo creo que a todas nos ha pasado que comenzamos a educar en el hogar y Dios empezó a tratar con nosotras en tantas cosas. Sobre todo a leer la filosofía de Charles Mason. Empezamos a leer sus volúmenes y somos confrontadas profundamente por sus enseñanzas y también nosotras comenzamos un proceso. El proceso de sanidad con nuestros hijos comienza con nuestro proceso de sanidad, con nuestro proceso de transformación, con nuestro proceso de sometimiento a la voluntad del Señor. Porque no hay sanidad si no hay sometimiento a la voluntad divina, si no hay una elección de hacer la voluntad de Dios. No va a haber sanidad en nuestra vida. La sanidad es un proceso. Y los que son sanados son los que se humillan delante del Señor, los que reconocen, los que se arrepienten, los que dicen, sí, Señor, aunque no me guste. Señor, no entiendo esto, no estoy de acuerdo, pero me someto, porque sé que tú buscas mi bien, tu autoridad busca mi bien, mi pleno desarrollo, mi sanidad, mi integridad, que sea guardada en espíritu, en alma y en cuerpo. Eso es lo que busca el Señor para nosotros, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Ya? No sé si alguien más, ahí leí mensajito de Sandra, de Laura en los comentarios, Yusmari también. Eh, gracias por sus comentarios, por sus aportes. Como les digo, somos una comunidad, un cuerpo y nos edificamos una a otra, ¿ya? Así que antes de orar, dejo abierta Hola, la... ¿Sí? hola Janet. Listo. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, Malca. Ah, Janet, muchísimas gracias. Ha hola, sido Maika. de verdad una gran bendición escuchar esta conferencia hoy sobre la autoridad. Yo creo que para nosotros que tenemos o que somos familias con algunas neurodivergencias es, creo, uno de los retos más grandes, ¿no? Yo sé, hay muchas diferencias, de verdad, está, tú lo decías al principio, está el trastorno posesionista desafiante, están los niños con impulsividad, con falta de atención, son realmente bastantes, bastantes formas de estas neurodivergencias, pero creo que la que yo, bueno, lo voy a decir desde mi experiencia,
Para mí y para mi esposo, lo que más nos ha retado, el que más fuerte ha sido es precisamente el tema de lograr la obediencia en una niña con TDAH, con más que todo tendiente a la impulsividad. Wow, es fuerte. Nosotros todo esto que tú has dicho, tal vez ya lo hayamos escuchado, ¿verdad? En conferencias de padres, en las prédicas en la iglesia, nosotros mismos, nuestros devocionales, algunas cosas que, como el tema del autor y la autoridad, no sabía eso y me encantó escuchar eso. Pero básicamente nosotros hemos aprendido tanto esto, pero ponerlo en práctica con una hija así ha sido un reto tan grande, a veces nos sentimos que como que todo lo que hacemos no es suficiente, ¿verdad? Y le pedimos tanto a Dios que nos ayude porque es, es, es frustrante ver cómo nosotros tratamos de que ella sea obediente, de que ella siga en nuestras, ¿cómo se llama? Instrucciones como padres y es muy, muy, muy duro. Es de estas niñas que incluso en las mismas clases no se deja. Cuando está en clase de instrumentos musicales, por ejemplo, si es corregida en algo, se frustra y hace crisis horribles en matemáticas, en ciencias, en lo que sea. Y lo mismo en todo lo que tiene que ver con todo lo que hay que hacer, los hábitos de levantarse, de arreglar la cama, de sentarse a la mesa junto con los demás, de comer tranquilamente, de saber los tiempos de transición, vamos a ir ahora al parque, o no, ya nos vamos del parque, o ya es la hora ya se acabó la hora de jugar, viene la hora. Sí, o sea, son todas estas cosas y uno ve la diferencia con, yo tengo tres niñas, con las otras niñas, y uno dice, ay, Dios mío, con las otras es tan sencillo. Tan sencillos como solo decirle la orden y ella lo hace, pero con esta chica no. Para próximas reuniones sería una bendición poder seguir escuchando este tema de la autoridad, pero en cómo ponerlo en práctica en niños así. Es un reto grande, de verdad que sí. Gracias, Malca. Creo que todos hemos pasado por ahí con alguno de los hijos que es diferente, que le cuesta un poquito más someterse a la autoridad. Pero finalmente los consejos son los mismos para todos, solamente que con uno tenemos que ser un poco más ahí firmes, con otro es más fácil, con otro cuesta un poquito más. Pero bueno, una vez escuché a alguien que decía, cuando estamos viendo algo con nuestros hijos, es que Dios nos quiere mostrar también algo que muchas veces está en nosotras mismas. ¿Ya? Nuestros hijos no aprenden las cosas porque lo vieron, menos nuestros hijos porque están con nosotros todo el día, los 7 días de la semana. ¿Dónde más van a ver los ejemplos si no en nosotros mismos? Ya, esto no es para que nadie se avergüence, lo digo con todo el amor y el respeto, lo digo por mí misma, porque hace poco yo les contaba y decía, señor, este niño no se calla nunca, no se calla, yo le digo algo y no me responde y que no, y sigue y habla, y dije, señor, este niño nunca se calla, y Dios me dice, pero si tú eres así, nunca te callas. Tu esposo te dice algo y no te callas, quieres tener la razón siempre, quieres decir siempre la última palabra. Y ahí yo dije, ay, señor. Por eso que él es así. Y dije, Señor, ya no quiero ser maestro. No quiero tener siempre la última palabra, no quiero tener siempre la razón, no quiero siempre tener que hablar de más. Ayúdame. Nosotros tenemos que nosotros ser procesados. Muchas veces que el Señor nos meta ahí en el horno y que nos procese y que nos transforme. Como les digo, todo comienza en nuestros propios corazones. Así que vamos a orar ahora para que el Señor nos ayude, porque ahora salimos todas de aquí y ya sabemos lo que es la autoridad, estamos listos. No. ¿Cierto? Sabemos que la autoridad cuida, protege, que ama, que no se puede gobernar sobre lo que no se ama. Bien, Señor, yo ya estoy lista. No, no podemos irnos de aquí sin el Espíritu del Señor, que nos ayude, sin permanecer en la palabra. Eso es súper importante. Necesitamos permanecer en la palabra todos los días, cultivar el hábito de la alabanza, como les decía en la casa, el hábito del pensamiento de Dios. Ya les recomiendo ese libro, eh, El hábito de la presencia de Dios, del hermano Lorenz. Así que vamos a orar para cerrar esta reunión y para irnos.
con la bendición del Señor, con su ayuda, con su dirección, con su gracia en nuestra vida, porque si no, imposible, imposible. Yo digo, lo más difícil para mí en el mundo es ser madre. Y es más difícil cuando tienes un hijo neurodivergente. Es más difícil cuando tienes un hijo con autismo, con TDAH, con trastorno posicionista desafiante. Es 10 veces, 1000 veces más difícil. Por lo tanto, necesitamos más gracia, necesitamos más ayuda del Señor, necesitamos más todavía de su presencia. Necesitamos humillarnos más, ayunar, orar, buscar al Señor, porque también hay luchas espirituales. Ya nosotras que somos hijas del Señor también discernimos cuando hay algo que no está bien, cuando también es algo que es espiritual, cuando hay algo que es emocional. Porque a veces vemos el comportamiento del hijo y tenemos que ser sabias y decir, esto es una rebelión de mi hijo. Verdaderamente, él se está oponiendo, está siendo rebelde, pero también está este área emocional. A mi hijo es más sensible, esto le afecta, pero también está esta área espiritual. Yo veo que también hay algo ahí. Entonces nosotras tenemos que tener discernimiento y ver detrás de la conducta del hijo qué lo está motivando a actuar de cierta manera. Por ejemplo, hoy día mi hijo me gritó. Yo le dije, yo no te voy a permitir que tú me grites. Es que yo quiero gritar, me decía. Bueno, entonces te voy a pedir que tú pienses por qué me quieres gritar. Y él dice, ah, pero es que yo soy autista, me dice. Y le digo, pero eso no es una justificación para que tú me grites. Sí, es que mamá, es que tú sabes que a mí me cuesta. Y, pero piensa más profundamente, busca la respuesta dentro de ti, no la busques fuera de ti, porque dice, es que tú, mamá, me desesperas, me dijo. Y dije, bueno, tú puedes estar desesperado, puedes estar enojado, pero no me puedes gritar. Busca la respuesta dentro de ti. ¿Por qué quieres gritar? ¿Ya? Entonces, es difícil, yo sé que es difícil. Las entiendo, por eso que el Señor me ha llevado también a compartir con ustedes, porque tenemos experiencias en común, tenemos desafíos en común y necesitamos al Señor. Así que vamos a orar ahora y cerramos esta reunión. Gracias a Claudita, que estuvo con nosotros, que nos ayudó a grabar esta reunión, que fue una reunión que costó que saliera, pero el Señor nos dio esta noche, un 8 de julio. En esta noche nos ha permitido juntarnos, estar juntas en comunión, aprendiendo también de su palabra. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo precioso, Señor, que tú nos has dado. Gracias por estar con estas madres, con estas familias, Señor, que buscan hacer tu voluntad, que buscan someterse a tu autoridad, que buscan amarte cada día más, Señor, y que quieren amar de manera mejor a sus hijos también. Señor, dependemos tanto de ti. Señor, quizás no tuvimos buenos maestros, quizás no tuvimos buenas autoridades sobre nosotros, quizás tuvimos personas que se enseñorearon de nosotros, que nos lastimaron, que nos hirieron, o autoridades, Señor, que no se preocuparon de nosotros, que no nos cuidaron. Señor amado, tú conoces nuestras realidades, nuestras historias de vida, cómo fueron nuestros padres con nosotros, cómo han sido nuestros líderes, nuestros jefes, nuestros pastores. Señor, tú conoces las injusticias que hemos vivido durante nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón, cómo nosotros nos hemos relacionado con nuestras autoridades, cómo nosotros hemos deshonrado a nuestras autoridades. Tú viste cuando deshonramos a nuestros padres, cuando deshonramos a nuestras autoridades, Señor. Te pedimos perdón, porque nosotras no hemos vivido bajo tu autoridad, no hemos respetado las autoridades que tú, Señor, has dispuesto sobre nosotros. Ayúdanos, perdónanos, Señor amado, danos la gracia para ejercer autoridad sabia sobre nuestros hijos, para buscar su bien, su desarrollo, su integridad, Señor. Ayúdanos a amarnos, a amarles a ellos como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos a verlos a ellos como tú los ves. Que honremos sus vidas, que honremos, Señor, sus vidas, Señor, te lo pido que podamos, Señor, reconocer en ellos las capacidades que tú les has dado. Muchas veces ponemos la vista en lo que ellos no pueden hacer, en lo malo que hacen, en sus errores, en sus pecados, Señor, y no vemos la viga que hay en nuestro ojo, vemos la paja que hay en el ojo de nuestros hijos y no somos capaces de ver la viga que hay en el nuestro. Te pido, Señor, que limpien nuestra vista, que limpien nuestra vida para poder ver correctamente, Señor, a ellos amarles, a cuidarles, a ver su bien, Señor, a velar por su integridad, que seamos siervas fieles de ti, Señor. El gobernante debe ser un siervo fiel. Señor, ayúdanos a ser fieles, fieles a tu palabra, a conocer tu voluntad, Señor. Te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te necesitamos día a día, Señor. No podemos vivir, no podemos respirar, no podemos abrir nuestros ojos, no podemos hacer nada sin tu ayuda. Señor, separadas de ti, nada podemos hacer. Te pedimos que nos ayudes, papito mío, cada día de nuestra vida. Te lo pedimos por amor a tu amado Hijo Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén.
Gracias a todas las que están aquí en esta noche. El Señor les bendiga y les ayude en esta gran labor de educar a sus hijos. Chao, chao, nos vemos en una próxima reunión.